Vamos a continuar con el aspecto de lo que son los regalos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Un tema que Pablo, de hecho, cuando empieza a hablar, si nosotros queremos tener claro acerca de los dones, los regalos del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Ahí está todo estipulado, ahí se habla acerca de esto. Lo que tenemos de más es que en Romanos tenemos una lista de otros dones que no están ahí, pero todo está tan clarito que no debería haber confusión, pero hay diferencias en cuanto a todo esto. En ocasiones es un aspecto semántico. Cuando digo semánticos, es el nombre que le damos a las cosas o la forma en que las llamamos. Eso no es esencial. El aspecto que vamos a ver hoy acerca de lo que es el continuismo y el cesacionismo son dos aspectos teológicos que ahorita vamos a explicar acerca de que si los dones continúan para hoy o no continúan, no es un aspecto de salvación, no es un aspecto esencial, no es un aspecto que nos debería dividir. ¿Qué cosas sí son esenciales? Bueno, la divinidad de Jesucristo, la Trinidad, la salvación única y exclusivamente por la fe, todo eso es lo que estamos hablando, la obra vicaria de Cristo Jesús, ¿verdad? Hay cosas que sí, pero en este caso no. De hecho, vamos a ver que el problema es que en los dos grupos que vamos a estudiar en esta noche, hay extremos para cualquiera de los grupos, aquellos que creen que los dones no son para hoy o aquellos que creen que los dones continúan hasta el día de hoy. Si los dos grupos, en los dos grupos la persona pone a la Biblia en primer lugar, eso es lo importante. Entonces no hay problema. Y aunque él llame semánticamente que tal vez no hay don de sanidad, pero que él sabe que Dios puede sanar a alguien orando por ellos, no hay problema, ¿verdad? El problema es cuando hay extremos, pero eso es lo que queremos hablar. Esto no debería dividir a la iglesia y la labor del Espíritu Santo. Esto es lo que hace Satanás. ¿Cuál es una de las cosas vitales que hace el Espíritu Santo? La unificación de la iglesia. Eso es lo que busca el Espíritu Santo. Es una de las marcas de una iglesia llena del Espíritu Santo, que es una iglesia que camina en amor, en armonía, en unidad. Es una iglesia que fluye en esos aspectos de la gracia, de la misericordia, de la verdad. Siempre van en esa dirección. Lo contrario a lo que muchas veces nosotros miramos. ¿Cómo se reciben los regalos del Espíritu Santo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos puntos hay que ganar para poder recibir estos dones, estos regalos? En Lucas 24:49 nos habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, en ese momento nosotros nacemos de nuevo. En ese momento hay una regeneración. Estábamos muertos espiritualmente y pasamos a estar vivos. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora en el reino de la luz, ahora vivos espiritualmente, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre? En el momento de la conversión. En el momento de la conversión, usted es sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué hablo en esa propiedad? Porque la Escritura dice que cuando fuimos sellados, ¿qué pasamos a hacer? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos hace parte del cuerpo de Cristo. El bautismo en el Espíritu, el bautismo espiritual, es cuando usted acepta a Cristo Jesús, porque ¿cuándo pasa a ser usted parte de la iglesia? Después de un año de asistencia sin fallar un domingo, después de que está dando diezmo, después de que se bautizó en esa denominación, no, es en el momento de la conversión. Por eso el evento del bautismo del Espíritu Santo es en el momento de la conversión. En ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Usted es sellado, sellada con el Espíritu Santo de la promesa y pasa a ser parte del cuerpo de Cristo, nace una vida espiritual, tiene una nueva naturaleza y mínimo va a tener uno de estos dones. Otra experiencia que nosotros podemos ver es la llenura del Espíritu Santo. En mi caso, por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo fue años después de ser convertido y fue una llenura completa del Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo vino, ya estaba en mí, era cristiano, encaminado, ¿verdad? Pero fue algo diferente, fue una experiencia más profunda del Espíritu Santo con esa llenura. Ahora es una llenura que debemos procurar siempre. Ahora, semánticamente alguien me dice, no, ese es el bautismo, Víctor. Eso, bueno, si lo quieres llamar de una forma diferente, pero aún así te invita y te lleva a santificarte, a amar a los hermanos, a predicar a Cristo Jesús, llámelo como usted quiera. Pero eso es lo que estamos hablando con estas experiencias del Espíritu Santo. Entonces no es un asunto de separarnos. Eso sí, la Biblia nos dice cómo deben ser usados estos dones. Y como los dos, como somos hijos de Dios, nacidos de nuevos, entendemos que la autoridad y el que rige nuestra regla de fe y de conducta es la palabra de Dios, no hay problema. Y basados en eso, vamos a ver que
no debería ser motivos para dividirnos. Entonces, lo primero es que nos habla de esta promesa es el Espíritu Santo. Nosotros cuando hablamos de cronología es un poco confuso con los discípulos, con los apóstoles. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el Espíritu Santo venía sobre el cuerpo de Cristo. La iglesia no había sido formada, Jesucristo no había ascendido. Por eso nosotros vemos en Juan cuando Jesús sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo, pero habían sido comisionados para ir, pero les dice, esperen, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. En ese momento fueron bautizados y el Espíritu Santo ahora sí pasó a estar sobre ellos y a partir de ahí el Espíritu Santo no se va. Lo que sí nosotros podemos ver es que ellos luego oraron por llenuras del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viniera sobre ellos con poder constantemente. Pero en cuanto a la promesa del Espíritu Santo, esto es una promesa incondicional. Ahí es la riqueza de estudiar las palabras en original. Aquí la palabra promesa es epagelía. ¿Y qué es lo importante de esta palabra epagelía? Que nos habla acerca de una promesa que es incondicional. No es algo que yo digo, si usted hace esto, eso es hipoquesis, es otra palabra en el griego, que es para una promesa condicional. Si hacen esto, van a recibir estos, pero si no lo hacen, ustedes no están cumpliendo su parte. En el caso de la promesa del Espíritu Santo, una pajería es más una promesa en el respecto que yo te digo, hey, te prometo que va a pasarte esto. Es una promesa como la promesa del Padre de que iba a enviar al Mesías. ¿Qué tenía que hacer Israel para que el Mesías viniera? Mantenerse en la palabra. No, Dios dijo, voy a enviarles un Mesías. Indiferentemente de lo que ustedes hagan, habla del carácter de Dios. Es un Padre tan precioso y tan maravilloso que Él no se aguanta las ganas de decirnos las bendiciones que nos tiene para nosotros. Acabo de experimentar algo similar porque, bueno, recuerdan que estaba en un campamento de familias acá de la iglesia en Yosemite, pero antes de irme, el pastor, esta pared que está acá detrás mío, la oficina que está ahí detrás es la del pastor Osis, el pastor del ministerio hispano, y es un buen amigo y demás. Él se fue unos días antes para Yosemite. Mientras yo estaba acá, la secretaria de nuestro pastor habló conmigo y me dijo, ay, Víctor, va a venir unas cosas y demás, entonces vamos a remodelarle la oficina a Pastor Osi. Él no sabe nada. Pero yo estuve aquí viendo cuando sacaban muebles, metían otros muebles, poniéndola lindísima. El problema es que yo iba a estar con él, ¿verdad? 4 días allá solos en la montaña y compartiendo y demás. Y imagínense las ganas mías de decirle, ¿eh? Pero claro, si les digo, no, iba a decepcionar a todo el mundo aquí que querían sorprenderlo. Entonces tuve que aguantarme. Dios no se aguantó. Desde Génesis nos dice, la simiente de la mujer va a aplastarle la cabeza a la serpiente. De una vez nos da el protoevangelio ahí. Satanás va a ser derrotado, ¿va? Wow, Dios no se contuvo las ganas de hablarnos de la bendición, de que nuestra relación con Él iba a cambiar, y íbamos a poder tener acceso a Él 24/7, que íbamos a poder ir confiadamente delante de Él, aunque pasó miles de años después la venida de Jesucristo. Pero desde Génesis ya se anuncia esto. Ese es el Señor. Eso es una ipajería, es una promesa de Dios incondicional. Es igual cuando hablamos del Espíritu Santo. En el griego clásico hay más de una palabra para expresar la idea de promesa. Su significado característico es promesa que se hace libre, voluntariamente, es decir, una promesa no obtenida por alguien por la fuerza, un anuncio, una promesa, especialmente una garantía divina de bien, un mensaje, como una profecía. Eso es lo que va a suceder. Cuando ustedes nacen de nuevo, el Espíritu Santo va a estar sobre ustedes. Esto es algo maravilloso, porque no se trata de que solo los cristianos élite tienen al Espíritu Santo, solo los cristianos élite tienen ciertos dones. No, 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 no. Esto es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Entonces no se trata de mí, sino se trata de Dios y de su carácter y de cómo es Dios. Esto es maravilloso. Si quisieran decir una promesa condicional que depende de nosotros, eso sería una hipoquesis. No es ni siquiera una promesa fruto de un determinado mutuo acuerdo. En español, en los dos casos pondrían promesa, pero eso es lo importante de ir al original y decir, oh, wow, cuando está hablando del Espíritu Santo habla que es una promesa, pero es una epagelía. Depende de Dios. En cambio, hipoquesis es diferente. En Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzarse a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa. Entonces es una promesa que se recibe por la fe. Ahora, la fe no es una obra. La fe simplemente es el acto de recibir el regalo de Dios, la obra perfecta de Dios. De hecho, esa fe es incentivada por la obra del Espíritu Santo al lado de la persona, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Toda la salvación, el único merecedor de toda gloria y toda honra es Dios, es la soberanía de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero lo que sí yo miro es que yo sí tengo que recibir eso. Y eso no es una obra, simplemente es
Por fe recibo lo que Dios ha hecho. ¿Quién recibe la gloria? Dios. Por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros recibimos esta promesa maravillosa del Espíritu Santo de Dios. No Dios con nosotros, como los discípulos, Dios con ellos, Emmanuel. Ahora es Dios en nosotros. ¡Wow! Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, para los discípulos y para vuestros hijos, o sea, las generaciones que vienen, y para todos los que están lejos. ¿Desde qué perspectiva? En el tiempo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, o sea, para todos en el futuro. Eso nos incluye a nosotros. Si hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos mínimo un don del Señor. Romanos 12 del 1 al 3 nos habla acerca del ejercicio de los dones, de cómo descubrimos los dones, de cómo nosotros inclusive el Espíritu Santo puede darnos otros dones. Y es en la práctica, es en el ejercicio, es en el servicio. Es de esa forma que nosotros podemos identificar dónde el Señor se mueve en nuestras vidas, cómo ministrar a otros. Esto es fundamental, que nosotros funcionemos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. No minimicemos lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y eso es una tendencia del ser humano. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es lo más lógico hacer. Cuando miramos toda la creación y demás, tiene que haber un diseñador. Esto no es por la casualidad, esto no vino de la nada. No os conforméis, no nos amoldemos, no aceptemos la norma de este siglo, el molde de este siglo, lo que este siglo dice cómo debemos hacer, qué debemos hacer, etcétera. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Saquemos la mentira, metamos la verdad de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió algunos cuantos. Termina así el versículo, conforme a la medida de fe que les dio a los santos, que les dio a los escogidos, que les dio a los ungidos, que les dio a ciertos, no, ¿verdad? Y dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, todos dentro del cuerpo de Cristo, todos tenemos mínimo un don de parte del Señor y debemos ponerlo al servicio de Dios. Al servir, el Espíritu Santo nos da el don necesario para cumplir la voluntad de Dios en el cuerpo de Cristo. Dios nos llama a cierta labor y nos va a dar esta capacidad espiritual. No es algo natural, sino es algo espiritual. Es muy diferente, es sumamente necesario, porque el enemigo siempre quiere dividir. El Espíritu Santo siempre busca unir. ¿Y cómo une? A través de la diversidad. Es algo interesante. Él nos une a través de hacernos diferentes, y al ser diferentes necesitamos la parte que yo no tengo y que mi hermano sí, y mi hermano necesita la parte que yo tengo y él no la tiene, y juntos nos necesitamos y juntos podemos construir. Es como un rompecabezas. Entonces todos somos diferentes piezas. Individualmente no sirve de nada, pero cuando las juntamos podemos ver todo el cuadro, podemos llevar gloria en nombre de Dios. ¿Cómo sabrán los hombres que ustedes son mis discípulos? Por cómo se aman, cómo entre ustedes interactúan. De esa forma proyectamos, hacemos visible al Señor, y las personas pueden ver eso. Muchos van a anhelar eso, ser parte de eso, cuando cada uno de nosotros cumple la función que Dios le ha dado. Hay personas que hoy día están en ministerios y no fue por la buena enseñanza del pastor. A veces es porque un hermano lo recibió, lo saludó, lo llevó a almorzar después, oró por él, el hermano. Cosas de ese tipo son fundamentales porque somos un cuerpo, todos juntos. A veces no necesariamente por lo que nosotros creeríamos que la persona está ahí, y es importante que todos manifestemos dones que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para provecho del cuerpo de Cristo, para la edificación mutua. Los dones son regalos, no son premios. No tenemos por qué enorgullecernos. Cuando vemos a alguien que tiene prepotencia y se cree más que los demás, es alguien que denota que está alejado del Espíritu Santo. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Formar a Cristo Jesús. ¿Cómo fue Cristo Jesús? Humilde, fue un siervo, estaba con las personas, se daba a los demás. Todas esas características, cuando vemos personas que hoy en día creen que están llenos del Espíritu Santo y por eso son mejores que los demás y no me toquen y yo soy especial, realmente no es algo bíblico. Nadie pudo haber estado más lleno del Espíritu Santo que Jesucristo. ¿Y qué pasaba con él? Era humilde, siervo. Entonces deberíamos reflejar el mismo carácter de Cristo Jesús, que es la obra verdadera del Espíritu Santo en una persona. Dentro de lo que son los dones, tenemos estas dos posturas
teológicas. El continuismo, que nos habla acerca de que los dones continúan hasta el día de hoy, y la creencia de que todos los dones espirituales, incluyendo las sanidades, las lenguas y los milagros, todavía operan, al igual que en los días de la iglesia primitiva. Un continuista cree que los dones espirituales han continuado sin cesar desde el día de Pentecostés y que la iglesia de hoy tiene acceso a todos los dones espirituales mencionados en la Biblia. Cuando el Espíritu Santo vino, como fue prometido, nos recordemos la promesa en 1:8, recibiréis poder. En el capítulo 2, del 1 al 4, es cuando ellos reciben, están en el aposento alto, reciben el Espíritu Santo, son bautizados con el Espíritu Santo está sobre ellos y ellos empiezan, ¿verdad?, esta obra del Espíritu Santo fluyendo a través de ellos, es como ríos de agua viva que tocan a las personas, es más este poder para ministrar, ya no es el Espíritu Santo convenciendo para ser salvo, ya no es el Espíritu Santo formando a Cristo en usted, sino ahora el Espíritu Santo usándonos como instrumento para ministrar a las personas a nuestro alrededor con en diferentes formas. Por lo tanto, nosotros podemos ver cuando ellos fueron llenos, había una necesidad, había gente de diferentes lugares, hizo un milagro maravilloso de hablarles en su propia lengua las maravillas de Dios. 3,000 personas pasaron a ser parte de la iglesia a través de esa experiencia. Qué increíble y qué maravilloso. Y llenó a los creyentes y les dio dones sobrenaturales que les permitió servir con poder y eficiencia. Estos dones se enlistan en Romanos 12 del 6 al 8, Efesios 4:11 y Primera de Corintios 12, el 7 al 11 y el versículo 28. El continuismo dice que los dones están en vigencia. ¿Cuál es el problema con el continuismo? Hay casos extremos de continuismo que lo que ellos están anteponiendo es que ellos viven por experiencias, andan buscando siempre milagros, andan buscando señales, buscan lugares, allá la gente se cae, vamos a ir a ese lugar. Si en algún momento Dios toca a alguien en una iglesia y esa persona sana, para ellos todos los domingos tiene que haber sanidad, porque si no, no está bien. Hay esos casos extremos de continuismo. Dice que si usted no habla en lenguas, usted no es salvo. Eso no es lo que enseña la escritura, claramente no lo enseña. Con solo analizar todos estos capítulos vamos a ver que no debería haber confusión en este aspecto, pero los extremos van a ese nivel. Ahora, ¿qué es lo importante para un continuista? Que tenga la Biblia como su autoridad máxima. Eso sería, ¿verdad?, lo que nosotros le pediríamos. Y hay continuistas que, ¿verdad?, creemos que los dones continúan, pero deben ser usados solo como la Biblia dice. Y no la experiencia, no la que tiene, ¿verdad?, la autoridad, sino la Biblia. Nuestras experiencias, no importa cuál sea, por más extraordinaria que sea, tiene que estar sujeto a lo que la Biblia dice. Ya sea que sea un ángel, ya sea, ¿verdad? Pablo decía, aunque sea yo mismo, o un ángel, o alguien, cualquiera que traiga un evangelio diferente, sea anatema, sepárese para condenación. ¿Por qué? Porque Dios no actúa así, Dios no cambia, Dios es el mismo, el evangelio ya está dado y la experiencia debe estar sujeta ¿a qué? A la palabra de Dios. Debe ser en ese sentido. Tengo una revelación, pero va contrario a lo que dice la Biblia, esa no es una revelación de Dios. Puede ser mi emocionalismo, puede ser, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, un pensamiento que Satanás pone en uno, cosas de ese tipo. Entonces hay que tener cuidado desde esa perspectiva. Entonces, pero si la Biblia es la autoridad máxima para mí, yo voy a actuar conforme a lo que ella dice, no conforme a lo que yo siento o pienso o creo, sino a lo que ellos dicen. Por otro lado está el aspecto del cesacionismo, o sea que los dones ya cesaron, que los dones, algunos de los dones no son para hoy. Enseñan que algunos de los dones cesaron y que ya no están operando hoy en día. El asunto no es si todavía hay dones presentes, sino cuáles. Puntos extremos de cesacionismo creen que ya los dones no son para hoy, no son necesarios, algunos ni siquiera creen en los milagros, etcétera, etcétera. Pero hay cesacionistas que son bíblicos. Aquellos que son bíblicos entienden que Dios todavía sana, pero no lo hace de la misma manera. Y es por ahí el asunto, ¿verdad?, que a veces es semántico, pero que marca las cosas. No hay un solo versículo que a mí me diga que estos dones cesaron. No, todavía yo no lo he encontrado. Lo que se hay es una línea teológica que tiene lógica, pero es una línea teológica. Estas son conclusiones que yo saco a través de observación y demás, pero no hay versículos que digan, bueno, y esto era para el primer siglo. Eso no lo miramos. El punto del cesacionismo también viene por los abusos que han habido. Tantas personas proclamándose, ¿verdad?, profetas y apóstoles y cosas de ese tipo, ¿verdad? Hoy en día
dando mensajes, pensando que solo si no hablas en lengua no eres salvo, todo el mundo hablando al mismo tiempo, desórdenes de ese tipo. Y en vista de todo eso dicen, no, eso no es para hoy. Pero ¿cuáles son las bases bíblicas entonces para ellos? Primera de Corintios 13:10, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se quedará. Esto es porque él empieza a decir que el amor nunca deja de ser, pero si hay dones, dice, de profecía, se acabarán. Si hay dones de lengua, cesarán. Si hay dones de conocimiento, se acabarán. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo completo se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, etcétera, y habla acerca de eso. Ahora vemos como un espejo, pero entonces veremos claramente que ellos interpretan que lo perfecto es cuando se cumplió el canon. Entonces dice ahí cuando dice perfecto, está hablando del canon de las escrituras, pero eso yo no lo veo en el contexto. Honestamente, cuando habla de lo perfecto, ¿quién es? Cristo, su segunda venida. Ya no va, ¿por qué tiene que haber dones de sanidad si nadie se va a enfermar? ¿Verdad? Ya cuando estemos en Cristo, ya no hay necesidad de todos estos dones fluyendo. Y eso está claro. Entonces, para mí ahí sí irán delgado. Lo que sí yo le veo más peso es en el siguiente punto. Y el hecho dice que los dones milagrosos parecen estar estrechamente ligados con el ministerio de los apóstoles y la verificación de la revelación de Dios. En Hechos 2:22, 14:3, 2 Corintios 12:12, nos habla de que estos dones son de confirmación. ¿Desde qué perspectiva están hablando ellos? Era fundamental que los apóstoles ahora, ¿existen apóstoles hoy en día? No desde el tipo bíblico, no existen apóstoles desde el tipo bíblico, no existen profetas desde el tipo bíblico. De hecho, es interesante porque en el Nuevo Testamento, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento fue escrito ¿por quiénes? Por profetas. El Nuevo Testamento, ¿cuántos profetas escribieron? Ninguno. Ninguno de los que escribió en el Nuevo Testamento se llama así profeta. Son apóstoles. Y los apóstoles, el último de los apóstoles fue Pablo. Pablo dice el último como un abortivo con este tipo de autoridad. Entonces nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, dentro del canon del Antiguo Testamento, que fue escrito ¿por quién? Por profetas. El Nuevo Testamento por apóstoles. Recordamos las marcas de un apóstol tenía que ser instruido por el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, yo soy como un abortivo, es diferente, pero toda mi enseñanza la recibí directamente de Jesucristo, a través de visiones, a través de, ¿verdad?, de ser llevado al tercer cielo, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo podemos ver. Y los apóstoles, entonces, algo importante era que en el tiempo, por ejemplo, cuando Jesucristo, ¿verdad?, estaba acá en la tierra, en ciertas ocasiones Él les decía a las personas, no me crean por lo que yo digo, sino por las obras que hago. ¿Por qué por las obras que hago? Porque cada uno de esos milagros eran señales que desde el Antiguo Testamento decía que Él las iba a cumplir, que el Mesías iba a hacer eso. Cuando Juan el Bautista está en esos momentos de debilidad, envía a sus 12 discípulos a preguntar si era él el que había de venir o tenían que esperar otro a Jesucristo. ¿Qué le dice Jesucristo? Le dice, él no lo antepone con, ¿verdad? No los exhorta y les dice ciertas cosas, sino que él les explica y les dice, vaya, digan a ellos lo que ustedes ven, lo que escuchan, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estaba haciendo él, cumpliendo todo lo que la profecía decía. Los ciegos ven, los cojos andan, etcétera, etcétera, de verdad, libertad a los cautivos, todas esas cosas que él estaba haciendo, estaba cumpliendo. Entonces, estas señales eran fundamentales en ese momento para reafirmar que él es el Mesías. Lo mismo, ¿cómo sabían ellos que Pablo era un apóstol? Cuando llegaban tres personas y daban tres mensajes diferentes, ¿cómo sé yo que verdaderamente Pablo es un apóstol? Bueno, habían cosas señales apostólicas, ¿verdad? Señales que tenían ellos, y dentro de esas señales que ellos hacían era milagros. Se habla de que Pablo, ¿verdad? Con prendas de tela, ¿verdad? De él, sanaba personas. Los dones estaban manifiestos en él. Vemos que tenía visiones donde le hablaba que nadie iba a morir en un naufragio. Y luego llega a esta isla, ¿verdad? Y ¿qué es lo que pasa? Lo muerde una víbora. Y recuerdan que decía que iba a suceder con ellos. Las víboras los iban a morder y no iban a morir, iban a tomar veneno, no iban a morir, cosas de ese tipo. Todas esas señales seguían a ellos y era importante para reafirmar verdaderamente su apostolado. Entonces ellos dicen, bueno, ya eso, nosotros, la iglesia como tal está fundamentada ¿sobre qué? Sobre la base, sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Ya no tenemos más eso, ya tenemos el fundamento. Entonces ya no es necesario estos dones de confirmación de señales.
Ahora, algo que está claro es que ya no se manifiestan tantos milagros como lo hacían antes en ese momento dentro de las iglesias, que era algo constante, ¿verdad? No era siempre, pero ocurría más, pero vemos que era un tiempo especial para fundar la base y demás de lo que es el cristianismo, pero eso no indica que los dones ahí ya no existan para el día de hoy, porque no hay una indicación en ese sentido. Porque no hay problema con un cesacionista bíblico, él entiende que Dios es Dios y usted Dios no lo puede encasillar y Dios en condiciones extraordinarias actúa en forma extraordinaria. Y si hoy en día hay una persona que está en Etiopía y llega alguien que, ¿verdad?, no tiene cómo comunicarse, Dios en ese momento a esa persona le puede dar un don de lenguas y que esa persona pueda comunicar el mensaje a la otra persona. Dios sigue sanando personas, pero cuál es el balance que yo sé? Bueno, que se sane una persona no significa que usted crea que usted tiene el monopolio del don de sanidad. Ahora, eso es no entender el don de sanidad, porque el don de sanidad viene y va, porque el que lo hace el Espíritu Santo como Él quiere. ¿Y qué es lo que indica esto? Usted no le da órdenes a Dios. Dios actúa a través de nosotros, pero lo que las personas con el don es que tienen la fe suficiente para estar ahí en el lugar presente, orar por la persona y si es la voluntad de Dios va a sanar, pero tienen la fe suficiente. No sé ustedes, pero hay algunos de nosotros que no tenemos la fe suficiente. A veces nosotros, ¿verdad? Vamos a orar por alguien y oramos y siempre cerramos con que se haga la voluntad de Dios y eso es importante, la voluntad de Dios se va a hacer, pero a veces es porque yo no tengo la fe. A veces es la muletilla, porque pues si no pasa, no importa. Yo ya dije eso, ¿verdad? Pero no es que yo estoy ejerciendo mi fe y que estoy creyendo firmemente que usted, lo único que tiene que ocurrir es que Dios quiera y que sea la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad? No seamos, ¿verdad? Tan escépticos para no ver a Dios actuar. Por eso, si es continuista, pero es bíblico, va a usar los dones como Dios dice. Y él entiende que, por ejemplo, el don de lengua no es para usarse en la asamblea general. Y que si en algún momento Dios quisiera, ¿verdad? Las personas que tienen el don de lenguas es para usarse de manera privada y demás, o en un momento entre cristianos, o si hay una interpretación en un momento determinado. Pero dice uno a la vez, siempre en orden. Por eso Pablo es clarísimo. Pablo dice, prefiero no hablar, ¿verdad? Prefiero hablar 3 palabras que todos entiendan que 10,000 en lengua angelical, en lengua extraña, ¿verdad? Y este es el punto, ¿verdad? Que está claro en la escritura, entonces no debe prestarse para esos abusos. Entonces, el don de lenguas es algo maravilloso, pero debe usarse como Dios dice, si no, no tiene sentido. Es como aquel que ora por alguien porque sane y empieza a cobrar por eso, o a creer que él dice quién se sana y quién no. No es lo que vemos en la escritura. Entonces, estos puntos no deberían dividirnos. Lo que sí deberíamos es, en cuanto a los continuistas, entender que la Biblia va por encima de cualquier experiencia y rige cualquier experiencia, porque si se me aparece un ángel pero me da un mensaje diferente, eso es satánico. Si me da algo diferente a lo que la Biblia dice, no, aunque sea real que se me apareció y demás. Aunque yo haya sido sanado de alguna forma, ¿verdad? Hay personas que van a ciertos lugares y se inclinan ante un ídolo y son sanados, ¿verdad? Pero eso no significa que es bíblico. Eso no significa que es la voluntad de Dios o que fue Dios operando en ese sentido. Entonces, Dios va a actuar conforme a lo que Él dice y es importante que entendamos que la experiencia no es la que rige, sino la palabra de Dios. Y un cesacionista tiene que entender que Dios es Dios y usted no puede encasillarlo. Y si Dios quiere actuar en cierta forma, lo va a hacer. Y nunca va a ser en contra de lo que la Biblia dice. Entonces, por ejemplo, cesacionistas pueden ser continuistas. Entonces, ¿en qué sentido? John MacArthur es cesacionista. O sea, él cree que estos dones no son para hoy. Pero yo le preguntan a él, ¿usted ora por los enfermos? Claro. ¿Por qué? Porque Dios puede sanarlos. Sí, pero no es que el don de sanidad, ¿verdad? ¿En qué sentido? Sí, pero Dios todavía continúa actuando en diferentes formas. Lo que él está hablando acerca es de, ¿verdad? Los abusos que hay de aquellos que se autoproclaman que tienen eso y que ellos son los que, ¿verdad? Vengan porque voy a hacer esto. No es lo que vemos en la escritura, pero como él ora por los enfermos y demás, él sabe que Dios sigue actuando y que en ocasiones extraordinarias
Dios actúa en formas extraordinarias. El propósito de los regalos del Espíritu Santo es, yo creo que esto también son las cosas importantes para ubicarnos en cuanto a los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, empezando, ¿verdad?, este estudio, nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, lo primero es no ignorarlos. ¿En qué sentido? Están ahí, son para el beneficio de la iglesia. Y vamos, entre más los estudiemos, vamos a ver qué beneficiosos son cuando son usados como Dios dice. La importancia de ellos dentro de la iglesia, cómo debemos anularlos, cómo debemos anhelarlos, buscarlos desde la perspectiva de estar dispuestos. Buscar un don no es estar, dámelo, 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 no, es estar sirviendo, y cuando usted está en el servicio va a estar expuesto a cierto momento. Como hijos de Dios que servimos, en algún momento vamos a estar enfrente de personas enfermas. Qué maravilloso que Dios en ese momento, ¿verdad?, te usara para sanar a una persona, puede hacerlo. De igual forma, cuando estamos enseñando, que viniera una palabra, ¿verdad?, de sabiduría, que importante, etcétera, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros vemos de la importancia de cómo, ¿verdad?, el Señor actúa con estos dones. Ahora, algo importante acá es que la palabra dones no aparece en este versículo. Cuando usted va a los manuscritos, ahí no dice, ¿verdad?, dones espirituales. En realidad, la palabra dones no viene solo espirituales, y que es neumáticos. Neumáticos es la palabra para hablar de espirituales. Lo que pasa es que en el versículo 4 nos habla de dones. Ahora, la palabra don en el griego es la palabra carisma, donde viene caris, de donde viene gracia. Por eso habla de, es algo que no podemos enorgullecer, es la gracia, o sea, algo que se nos da sin merecerlo. Es un regalo de Dios. Viene de caris, ¿verdad? ¿verdad? Y los otros versículos hablan claro que está hablando acerca de estos regalos de Dios. Por eso se antepone dentro de la traducción para clarificar dones, pero si lo buscamos en el griego, en el original, decimos nosotros, en los manuscritos no va a aparecer la palabra dones, sino espirituales, neumáticos, para que lo tengamos así. En el versículo 7 dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahí lo que nos habla es provecho mutuo, ¿verdad?, para el provecho de la iglesia. O sea, ¿quién tiene dones? Solo aquellos que son más santos que los demás, aquellos que no pecan. No, no, todos, por ser hijos de Dios, dice, a cada uno les da esa manifestación. Ahora, hay personas que utilizan su don y hay personas que no lo utilizan. Pero Dios, si eres un hijo de Dios, Dios te ha dado un don mínimo. 1 Corintios, ¿verdad? Siguiendo ahí en el capítulo 14, dice: así también, pues, estas son las cosas que debemos hacer. Dice: anhelad los dones espirituales, estas capacidades espirituales dadas por Dios. Procurar, dice, abundar en ellos. ¿Con cuál objetivo? La edificación de la iglesia. Qué maravilloso cuando los dones están puestos al servicio de la iglesia. Y hay personas, ¿verdad?, que el Señor unge desde esa perspectiva y tienen estos, el don, ¿verdad?, el don de misericordia, el don de gracia. ¿Será importante los dones como el de la administración? Sí, por supuesto. En una iglesia hay planes y demás. Vamos a ver todas estas situaciones dentro de la iglesia. Qué importante que cada uno funcione para el provecho general. En el versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña es una excepción a la regla. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y es interesante que acá Pablo lo pone como un nivel menor, el hablar en lenguas, desde la perspectiva de, no que sea malo jamás, es dado por Dios, pero es de edificación personal. Entonces, bueno, en la asamblea debe tener un papel relegado, no usarse, y si se usa solo, si hay una traducción, uno a la vez, en orden y todo lo demás cuando veamos ese don. Pero dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a toda la iglesia. Profetizar es hablar la palabra de Dios, dar el mensaje de Dios. Muchos de los profetas siempre creemos que, ¿verdad?, que alguien que cuando hablamos de profecía siempre es algo predictivo, pero recordemos que hay profecía que es didáctica. Muchas veces que el Señor, ¿cómo usaba un profeta? Arrepiéntase, cambien el rumbo de vida, no hagan esto, hagan aquello, ¿verdad? Eran instrucciones de parte del Señor, eran profecías didácticas. Entonces, cuando nos habla de profecía, no necesariamente es una palabra, ¿verdad?, hacia el futuro. Dice: pero el que profetiza edifica toda la iglesia. Así que
quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Algo interesante es que aquellos que hacen este desbalance en esto solo leen esa parte, cortan ahí el versículo y listo. ¿Ves? Pablo dice que quiere que todos hablemos en lenguas y punto, no siguen leyendo. ¿Verdad? Pero ¿por qué quiere que hablen todos en lenguas? Porque es un regalo de Dios, ¿no es maravilloso poder cerrar mi cuarto, encerrarme y poder hablar a Dios espiritualmente? ¡Wow! Debe ser una experiencia increíble. Y es un regalo de Dios, a quien quiere, como Él quiere. Dice, así que quisiera que todos hablasen en lenguas. ¿Para qué? Para que se edifiquen a sí mismos. Pero más que profeticéis. Ahora, ¿por qué más? Está dándole un valor mayor. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Vemos esto que está hablando, esto lo está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Esta parte no la leen. Aquellos que dicen que todos tenemos que hablar en lenguas y que si no tenemos el don de lenguas, no somos salvos, etcétera, etcétera, no tenemos el Espíritu Santo. Hay aberraciones tan grandes que no creo que me dé chance de ponerles todos los videos, pero voy a buscar uno ahí que era una grosería, ¿verdad? Pero era un pseudopastor hablando del don de lenguas y diciendo que inclusive, porque Jesús, ¿verdad? Nunca se ha reportado que él habló en lenguas. Entonces, él dice que que el don de lenguas, ¿verdad? Jesús lo habló, pero ¿cuándo lo habló? Cuando estaba en el infierno, y que si no hubiera hablado, ¿verdad? Cuando él bajó, llevó cautiva, que si no hubiera hablado en lenguas, no sale de ahí. Hablando así de Jesús, ¿verdad? Que el don de lenguas fue lo que sacó a Jesús del infierno. O sea, hay cada cosa, ¿verdad? Para esto, ¿verdad? Extremos así. Pero el punto acá es que vemos que dice la escritura, esto es la escritura, dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ahora, por sentido común, ¿por qué es mayor? No porque sea mejor uno que el otro, pero en una asamblea lo que interesa es que cada uno pueda dar un mensaje inteligible, que la persona sea edificada. Si yo empiezo a hablar acá, de verdad, en otro idioma y nadie me va a entender, entonces no tiene sentido, ese es el punto. Aunque yo sea edificado, etcétera, los demás no. ¿Y cuál es el objetivo? Que crezcamos juntos en armonía. Por eso nos reunimos, si no, para eso nos quedamos cada uno en la casa. Pero mayor es el que profetiza, dice que el que habla lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación, que todos entendamos qué se está diciendo, qué se está hablando, y en esto también vemos un montón de abusos, ¿verdad? Pero vamos a llegar a eso. Pero esto es lo que dice la escritura. Vemos que no es, yo no estoy tratando de, ¿verdad? De decir algo que no, simplemente leemos y lo importante ahí es profundizar en esto para que nosotros podamos mirar. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nos dice en 1 Corintios 12 del 4 al 6, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora, vemos diversidad en la unidad, diversidad en la unidad, eso es la Trinidad, ¿verdad? Tres personas en un solo ser, en una sola usía, en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero en este mismo, la iglesia, como un cuerpo, tenemos todos diferentes, son diferentes miembros, diferentes órganos, pero todos en un solo cuerpo. Y eso es lo que se busca. Entonces, ¿cuántos dones hay? Hay una diversidad de dones. ¿Qué significa que hay una diversidad? Que todos tenemos diferentes, no que todos tenemos el mismo, que solo hay uno exclusivo, que hay uno más importante que los demás. No, todos. Es más, si yo quisiera desviar el texto, diría que la profecía es el mayor don, ¿cierto? Tendría todavía más bases para desviar, y no es el punto, porque no es lo que la escritura es. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y busca eso, la unidad. El Espíritu siempre va a buscar la unidad. ¿Y cómo lo hace? A través de la diversidad. Es interesante, ¿verdad? Es a través de eso que busca la unidad, que todos ¿verdad? Nos unamos. Entonces, alguien lleno del Espíritu Santo va a buscar la unidad. Es una persona que busca la santidad. Eso es lo que busca siempre cómo bendecir a los demás. La labor del Espíritu Santo es formar a Cristo Jesús. Jesús, ¿en quién pensaba? Aún en la cruz estaba pensando en los ladrones de la par, estaba pensando en sus discípulos que dejaba, en su madre, en todos, y es el mismo sentir que debe haber en nosotros y que produce el Espíritu Santo. Luego habla de diversidad de ministerios. Ministerios es el llamado, donde operamos los dones dentro de un ministerio que el Señor nos ha puesto ahí para ministrar en una labor. Qué importante, ¿verdad? Por medio de estos dones nosotros
reconocer dónde es que el Señor nos quiere, en qué área nos quiere poner a ministrar. Y diversidad de operaciones nos habla de cerca cómo funciona el don, porque tengas el don no significa que siempre, ¿verdad?, que actúa conforme a lo que usted quiera. Por ejemplo, Pablo tenía el don de sanidades, por supuesto, cuando hablemos de eso vamos a mirar, pero le dice a Timoteo que tome vino para su úlcera, ¿verdad? Para su problema estomacal. ¿Y por qué no lo sanó? Porque Dios es soberano, Él es el que hace las operaciones. Ahora, como Dios las hace en formas diferentes. ¿Cómo debemos sanar un enfermo? ¿Cómo debemos sanar a un ciego? ¿Cuál será la fórmula para sanar a un ciego? ¿Alguien sabe qué hay que hacer para poder sanar a un ciego? ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿Cuál es la fórmula que Jesús, verdad, siempre hacía para sanar a un ciego? No existe, ¿verdad? Siempre fue diferente. Siempre formas diferentes, usó barro en los ojos, ¿verdad? Diferentes formas. Igual para resucitar a alguien, ¿por qué no hizo lo mismo? Porque hubiéramos buscado hacer lo mismo. y no se trata de eso, porque funcione algo, porque Dios en una iglesia haga ciertas cosas no significa que hay que hacer lo mismo y que va a pasar lo mismo y que no, Dios Dios es un Dios de diversidad, ¿o no? ¿Cuántos mosquitos hay? Y yo no hubiera creado ni uno solo, pero hay miles, ¿verdad?, de insectos, millones de insectos en el océano. Hay tantas cosas que nosotros nunca vamos a mirar y están ahí, ¿verdad? Increíblemente, porque Dios es diverso. Ningún, el ADN, todo ser viviente es diferente. Nada es igual, cada uno de nosotros es totalmente diferente a los demás. Solo existe uno de nuestra especie, de nuestra clase, solo uno como nosotros, ¿verdad? No hay dos personas iguales, aunque sean gemelos, aunque sean mellizos. Dios es diverso y nos puso a cada uno de nosotros con diferentes dones, diferentes capacidades espirituales para ministrarnos unos a otros y para necesitarnos unos a otros dentro del cuerpo de Cristo. Por eso el Espíritu Santo siempre va a buscar eso y actúa en diferentes formas. Entonces no hay una forma. ¿Recuerdan cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando hablamos de las 7 veces del bautismo por primera vez del Espíritu Santo sobre la iglesia, fueron todas diferentes. No hay 2 ocasiones que sea exactamente igual. Hay algunas similares, pero no todas son iguales. A veces era por la imposición de manos, a veces simplemente se estaba dando un mensaje y el Espíritu descendía. En otras ocasiones es que estaban orando, siempre en formas diferentes y el Espíritu Santo, ¿verdad?, descendía sobre las personas. Entonces vemos esa diversidad y demás y la soberanía de Dios sobre todo esto. ¿Cómo funcionan los dones? Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir identificándose en amor. Cosas importantes es que nos ayudamos mutuamente y eso es lo que Dios quiere, que nos apoyemos mutuamente para ir identificándonos en amor, pero según la actividad propia de cada miembro. Qué importante que usted cumpla la labor que Dios le ha asignado y que Dios lo ha puesto a hacer. Si es el don de servicio, que trabaje ¿verdad?, y actúe en el don de servicio, que ejecute eso. El don de misericordia. Hay tantos dones, ¿verdad? Hay alrededor una lista de alrededor de 22 dones que nosotros podemos mirar. Pero indiferentemente de esos, algunos dicen que no, que son 16 y las otras son funciones ministeriales, pero indiferentemente de eso, hay diferentes dones, pero que cada uno esté haciendo lo que le corresponde. Y esto es como, por ejemplo, si yo me estoy quemando mi mano y está acá y está caliente, ¿qué es lo que pasa? Que me estoy dañando esta mano, pero cuando yo quito la mano, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mi boca no empieza a decir, la mano está muy lejos de mí, no tiene nada que ver, empieza a soplar. Y el cerebro empieza a decir, hey, Víctor, lo que está poniéndoles gérmenes a la mano, ¿por qué mejor no corre al agua? Y los pies dicen, no, la mano está muy largo de mí. No, los dos se ponen de acuerdo y nos sacan del cuarto y corremos al agua. Y la otra mano dice, no me importa, así soy más guapa yo. No, ¿verdad? Llega y abre
el tubo y empieza a caer el agua y luego el cerebro dice, Víctor, ¿no será mejor una crema? ¿Verdad? Usemos una cremita, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Todo funciona ¿para qué? Para que la mano, que es parte del cuerpo, reciba el menos daño posible, porque entre menos se dañe la mano, todos nos beneficiamos, ¿cierto? Porque es parte del cuerpo. Pero ¿qué pasa si la mano dice, no, estoy bien, está dañándose? Es importante que también seamos sensibles a que Dios ha puesto hermanos a nuestro alrededor para que confiemos, ¿verdad? Busquemos, seamos sabios, pero hay hermanos donde podemos ir y confiar y nos van a ayudar en nuestra necesidad. Pero qué importante, ¿verdad? Que todos funcionemos para que haya menos daño, pero entender que si alguien se daña, no es, yo les dije, ¿verdad? Aquel hermano, no se lo había dicho yo a usted. No, Iván, yo no le había dicho que ese hermano era todo carnal, ¿eh? ¿Se acuerda? En lugar de eso, ¿verdad? De cómo estoy orando yo por esa persona, cómo le estoy advirtiendo eso. Esas son cosas diferentes, pero el cuerpo debe funcionar en eso, debe funcionar en la unidad, debemos amar lo que Dios ama y ser como Dios ama. ¿Y cuál es el punto de esto? El punto de esto es una unidad y una luz que marca la diferencia para la gente de afuera. Pero qué triste que esto es lo que menos practicamos. ¿Cuáles son cosas esenciales en el cristianismo? Cosa esencial número uno, intimidad con Dios, ¿cierto o no? ¿Es lo más atacado o no? ¿El servicio no es tan atacado como la intimidad con Dios o no? ¿No es más fácil preparar un mensaje, ¿verdad? O hacer una actividad espiritual o asistir a la iglesia que sacar tiempo con Dios? Sí, porque es lo esencial y el enemigo sabe eso. Pero yo tengo que quitar el chip y entender, esto es primero, esto es valioso, quiero cambiar mi vida en serio, quiero ser un instrumento, esto es, que es otra cosa esencial en la iglesia, el amor no fingido, el amor real, el amor que confronta, el amor que ama, el amor que por amar más se ha amado menos. No me va a ser popular, pero quiero la unidad de la iglesia, aquel que viene con un chisme, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que, verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le dijeron? No, 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 vamos y hablemos con la persona. ¿Tiene algún problema? Yo les he contado cómo Pastor Romain, que era un pastor en Costa Mesa, militar, ¿verdad? Alguien llegó a decir algo de Pastor Chuck. No mal, simplemente estaba comentando sobre algo, sobre Pastor Chuck, y Romain, ¿verdad? Lo abrazó, dice que empezó a hablar con él y lo distrajo. Y empezó así, caminar y a caminar por el pasillo, luego abrió una puerta y lo empujó y lo empuja, el muchacho entra, queda así, y cuando ve a Pastor Chuck al frente de él, ¿verdad? Y Romain le dice, hey, ¿él tiene algún problema con usted para que se resuelvan? Wow, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque si hay algo, ¿verdad? Deberíamos saber, no que seamos así de esa forma, pero sí que nosotros podamos, que si vienen con chismes para mí, yo pueda cortar esta situación y decir, no, hermano, ¿sabes qué? Usted no sabe esto, esto que está pasando, oremos, veamos, ¿cómo podemos ayudar al hermano? Tiene razón, tal vez está fallando en eso, ¿cómo lo ayudamos? Porque estamos aquí para ayudarnos, es parte del cuerpo, es parte del equipo, somos un equipo. El Señor nos llama a la unidad, el Espíritu Santo busca la unidad. ¿Será atacada la unidad en la iglesia? ¿Sí? Que sí que, por ejemplo, ahorita se está poniendo, ¿verdad? Un drama en la iglesia acá, hay un drama que va a ser para diciembre. El año pasado fue muy impactante, fue maravilloso, para gloria a Dios y todo lo demás. Pero todas las cosas que están detrás, este año ya empezamos y lo primero que hay que hacer son audiciones, ¿verdad? Porque son ciertos papeles y demás, es una iglesia muy grande. En las audiciones ya hay papás diciendo, hey, pero yo estaba primero que él, ¿por qué yo no voy primero? ¿Por qué llamaron a aquel primero? No, yo quiero que mi hija tenga tal papel, yo quiero que mi hijo tenga... en el cuerpo de Cristo, donde somos luz, donde somos sal, donde estamos buscando glorificar a Dios. Y el enemigo cualquier cosa trata para separarnos, para dividirnos. Y eso es lo que, pero qué importante que nosotros, llenos del Espíritu Santo, en el fluir del Espíritu Santo, busquemos la unidad de la iglesia. Seamos un bálsamo para la iglesia, seamos unificados, que cada uno de nosotros, por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que es lo más fácil cuando alguien viene con una crítica, estar de acuerdo, porque muchas veces hasta razón tienen, ¿cierto? Pero el punto es cortar con eso en amor y transformar eso para unificar y que eso no divida, sino que sirva algo para unir. Como vamos a ver, cuando los dones fluyen dentro de la iglesia, más bien la división causa unidad. Más bien un problema puede unificar, puede reafirmar cosas cuando
el Espíritu Santo le damos bueno, lo seguimos, lo obedecemos a Él. Le damos el primer lugar, el lugar que le corresponde. Pero esto es fundamental para que funcionemos de esta forma. Romanos 12, del 4 al 6, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen, no todos los miembros tienen la misma función. Vemos otra vez cómo reafirma el hecho de que no todos tenemos los mismos dones, no tenemos los mismos llamados, no tenemos las mismas funciones. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, todos miembros los unos de los otros. A esto nos llama el Señor. ¿Cómo sabrán que somos discípulos? Como cómo se aman. No cómo nos aman, sino cómo se aman entre ellos. Es increíble la unión que hay entre dos hijos de Dios, indiferentemente de todas las diferencias que podrían tener. La iglesia es el cuerpo y Cristo debe ser la cabeza. Cada parte en el cuerpo es vital en su función asignada. Es ahí donde vemos operar sin sentir celos de los otros en sus funciones. Eso es algo vital. Acá siempre se dice, ¿verdad? El zacate se ve más verde en la yarda del frente. En el patio de frente se ve, ¿verdad?, siempre más verde. Siempre voy a querer lo que tiene mi hermano. Siempre voy a querer, ¿verdad? Y no valoro lo que Dios me ha llamado a hacer, lo que yo tengo. ¿Recuerdan la canción Payasos de Marcos Vidal? Como hablaba, ¿verdad?, de este payaso que quería ser trapecista, luego por intentar serlo queda inválido, cierran el circo, y él en medio de todo eso se da cuenta que Dios lo llamó a ser payaso y del valor que tenía eso y la importancia que tenía, a veces muy tarde. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que Dios nos ha llamado a hacer debemos valorarlo nosotros, porque es Dios el que nos puso en esa función. Será importante que la persona que recibe a las personas cuando vienen al servicio, cuando vienen a la iglesia, sea una persona llena del Espíritu Santo, aunque no vaya a predicar, aunque no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es fundamental. A veces hay personas que, ¿verdad?, están en una iglesia porque un día, ¿verdad?, porque los saludaron, porque invirtieron tiempo en ellos, porque los escucharon. Muchas veces empieza de esa forma. Y es fundamental eso. No que alguien que esté en la puerta juzgando a los demás, criticando a los demás, reclamándole a los demás, sino alguien que ama a las personas, alguien, ¿verdad?, que tiene esa bondad. Qué importante, ¿verdad? Qué importante que sea alguien que quiera glorificar a Dios, aquel que limpia las sillas y demás y ora para que se llenen, invita amigos para que se llenen, la limpia de la mejor manera para que los hermanos tengan, ¿verdad?, una buena experiencia, por decirlo de alguna forma. Qué importante buscar eso para la unificación, con el objetivo de glorificar a Dios, de unificarnos, de servirnos. Es mi mamá la que se va a sentar en esta silla, ¿verdad? Pensarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque es familia, porque somos una familia en Cristo Jesús. Vemos la necesidad del Espíritu Santo en la iglesia para esto. Esto es el fluir del Espíritu Santo, más allá de otras manifestaciones y demás que a veces se dan. El Espíritu Santo escoge nuestro regalo espiritual, es Él el que nos asigna, y si Él no lo asigna, ¿alguien aquí se ha equivocado escogiendo algo? O solo a mí me ha pasado, ¿eh? Y verá, ¿por qué vuelven a ver las esposas a los esposos? No, no, no estoy hablando de eso. Ya eso está muy, ya eso pasó, ya no pudieron hacer. No, el Señor escoge por nosotros y sabe qué es lo que necesitamos mejor que nosotros, ¿verdad? Oye, yo estoy cumpliendo, ¿verdad?, 50 años de vida y 20 años de casado. Me casé el día de matrimonio, ¿verdad? Así no se me olvida, ¿verdad? Pero el punto es que, digamos, 2 años antes yo dije, Señor, escoge por mí. ¿Por qué? Porque cada vez que yo escojo me equivoco. No, y esperé en el Señor, difícil, uno tan guapo, imagínense. ¿Verdad? Pero el Señor sabe qué tiene para uno, qué es lo mejor, qué es lo que uno necesita, y jamás estaría, wow, acá si no fuera por mi esposa, por todo lo que ella hace y que nadie la aplaude y que no la ven acá y que no es la espiritual, entre comillas, ¿verdad? Pero sin el apoyo de ella, ¿verdad?, jamás podría hacer lo que estoy haciendo. Y no que lo que yo haga sea mejor lo que ella hace, pero esto sí lo ven mal, ¿verdad? Solo por ahí. Pero el punto es, qué importante, porque Dios no se equivoca, entonces qué importante que sea Él, ¿verdad? Que no me dé, es una bendición cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos muchas veces.
Ahora, ¿por qué? Porque él detrás de todo no hay nadie más sabio que él. Pero sí nos dice en 1 Corintios 12:31, procurad pues los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Si yo estoy en una consejería, el mejor don, ¿cuál sería? De sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, ¿verdad? Que Dios me revelara algo en ese momento, como me ocurrió en una ocasión, luego vamos a hablar acerca de eso, pero qué importante, ¿verdad? Que fluya ese don. Pero si estoy en un hospital con una persona enferma, ¿cuál será el mejor don? ¿Cuál creen? Y no va a ser el don de lenguas, ¿verdad? Es el don de sanidad. Si hay una persona enferma en ese momento, ¿verdad? El don de fe, el don de sanidad, todos esos van juntos, ¿verdad? Sería maravilloso que fluya en ese sentido. Ahora, ¿cómo puede fluir el don de sanidad? Orando por los enfermos. Estando ahí, orar por los enfermos, ahí Dios, en algún momento, si es la voluntad de Él, puede fluir a través tuyo y sanar a una persona. Pero al estar en esas actividades, al estar sirviendo, Dios puede y te da esas capacidades. ¿Por qué? Porque usted se lo haga. No, por amor a las personas, por su pasión por las almas. Todos aquellos que hacemos evangelismo vemos como Dios, uno medio levanta la mano y para Dios están las dos manos arriba. ¿Eh? Sí, Señor, yo lo hago y para Dios está uno así de puntillas, porque empieza a usarte, empieza la gente a buscarte. Cuando usted quiere hablar de Él, cuando quiere compartir de Él, Dios está apasionado por las almas. Y cuando uno se dispone, cuando uno entiende que uno no puede, pero dice, Señor, lo que tú quieras y como tú quieras, Él fluye a través de nosotros, pero no es porque seamos especiales. Oh, wow, se convirtió conmigo. No, uno no puede convertir a nadie. Si tuviéramos el poder de convertir, lo primero que yo quería es convertirme a mí mismo, ¿eh? Cambiarme a mí mismo. Pero no, es Dios el que hace la obra a través de nosotros. Pero qué importante que nosotros busquemos eso. Entonces, procurar los mejores dones es de acuerdo a la necesidad en la que esté, de acuerdo a lo que yo esté haciendo. Y ahora, ¿qué es lo que sigue después nos habla en el último versículo de 1 Corintios 12, el versículo 31, dice procurar los mejores dones. Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Qué es lo que sigue después? Recordemos que esta división no existe, que estamos haciendo entre el capítulo, ¿verdad? 12 y el 13, no existe esa división. Yo les muestro un camino más excelente y sigue el capítulo 13, ¿qué nos habla? Del amor, del fluir del Espíritu Santo en el amor, en la unión, en la unificación, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio, todas esas frutos del Espíritu Santo. Y nos guía en esa dirección de fluir en el amor de Dios con ese objetivo. Debemos ser sensibles los unos a los otros y apoyarnos en los sufrimientos y compartir en nuestras alegrías. A veces cuesta más, a veces es más fácil llorar con los que lloran, ¿verdad? Pero alegrarnos porque mi hermano le va bien, a veces cuesta. Mi orgullo, mi naturaleza, no. ¿Verdad? Precisamente vemos la importancia del Espíritu Santo, que es Él, es el sentir de Dios en nosotros, es algo diferente. Es Dios en nosotros el que produce estas cosas, el que hace que nazcan y broten de nosotros. Vemos la necesidad de nosotros exponernos a Él, pasar tiempo a solas con el Señor, en oración, en la palabra, en dejar que el Espíritu Santo nos ministre y nos use para poder sacar las mentiras nuestras y poner la verdad de Dios. La administración de los regalos espirituales en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el objetivo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué significa esto? Para que todos puedan servir, capacitarlos para que ellos puedan servir, para la edificación del cuerpo de Cristo, construir el cuerpo de Cristo. Somos personas. El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos nosotros, su iglesia. Y nos habla de construir personas, no edificios, sino personas. Enfocar todos nuestros esfuerzos, todo lo que somos en qué, no en mantener estructuras, sino en mantener, ¿verdad? El amor ágape de Dios fluyendo, edificar a las personas, solidificar a los discípulos de Cristo. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos, eso es lo que busca el Espíritu Santo. Y lo hace, por eso es que nos ha dado estos regalos, estos dones, para que cada uno pueda, ¿qué? Servir, ministrar. Ese es el objetivo. Y cuando hablamos de los dones, vamos a ver esta división. Bueno, hicimos esta división, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de dones de ciencia, estos son los 9 dones que aparecen ahí en Corintios 12. Entonces, cuando hablamos de ciencia, de conocimiento, vemos que hay el don de palabra de sabiduría,
palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, fe, sería ahora dones de poder, sería fe, hacer milagros y dones de sanidades. Eso sería en verdad una división que podríamos hablar de los dones de poder y los dones pues, de revelación, de iluminación, sería profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Podemos ver, ¿verdad?, esos tres grupos en estos nueve dones que vemos ahí, la lista de los 9 dones. Entonces, lo que vamos a cerrar el curso, ¿verdad?, es hablando acerca de estos 9 dones. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Qué vemos con este aspecto de que a otro, no está diciendo que al mismo? No es que una persona tiene todos los dones, no es que la persona que no tenga uno de estos dones no tiene el Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Nos está hablando que nadie tiene todos los dones, que el Espíritu Santo escoge, que le da unos en particular, etcétera. Entonces no tenemos que enfatizarnos con, no, si no tengo este don, no es cierto, ¿verdad? No, ¿verdad? No es lo que vemos en la Escritura. Más bien nos dice a otro, ¿verdad? A otro y a otro, y todos, ¿por quién? Por el mismo Espíritu, para no decir, oh, wow, es que el que te dio de fe, ese sí era el Espíritu, pero palabra sabiduría, no, esa no es, no, ¿verdad? Es un recalcar que el que da todos estos dones a estas diferentes personas, ¿quién es? El mismo Espíritu. Entonces dice el Espíritu, ¿verdad? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Verdad? Es como que por aquello que no entiendan, es el Espíritu Santo siempre. Y todos, ¿verdad? Es diferentes, ¿verdad? Dones. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que hay diversidad de dones, que el Espíritu Santo es el mismo, que todos son dados regalos de Dios, regalos del Señor por medio del Espíritu Santo para su iglesia. Entonces, no entiendo cuál confusión podemos sacar de alguien que diga, no, tiene que ser este específico, y si no, usted no tiene el Espíritu Santo. O este don sí, este no, tampoco miro eso. Como algunos que hablaban acerca, cuando uno empieza a leer en el capítulo 13 y demás, también nos habla acerca, 12 empieza también a hablar acerca de que es por el Espíritu que podemos hablar, llamar a que nadie que no sea por el Espíritu puede llamar a Jesús Señor. Ahora, cuando está hablando de eso, está hablando de que nadie puede proclamarlo Señor y Salvador de su vida, que es la obra del Espíritu Santo en la salvación, en la regeneración, y que nadie, ¿verdad?, por el Espíritu Santo va a llamar a Jesús anatema. No, jamás. Entonces, ¿eso por qué está? Bueno, según el contexto, ¿verdad? Hay personas que pensaban que cuando alguien hablaba en lengua podía estar maldiciendo, ¿verdad? Entonces, no, si es una persona nacida de nuevo, si es una persona que ha nacido de nuevo, sellada por el Espíritu Santo, si habla en lengua no puede estar maldiciendo. Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, actuando él, aunque la persona no entienda. Entonces, acá es claro que, ¿verdad?, tampoco va en ese sentido. Hay personas que, ¿verdad?, hay dones que le ponen una X, hay otros que, bueno, no lo veo tampoco así. Ahora, deben usarse correctamente. ¿Qué implica eso? Si yo tengo dones de lengua, yo lo uso en mi casa. Y qué maravilloso poder tenerlo. No lo voy a usar cuando estoy, por ejemplo, ahorita en la enseñanza. ¿Y por qué? Porque nadie me entendería. No tendría ningún sentido desde esa perspectiva. Entonces, el primero que nosotros podemos mirar ahí es palabra de sabiduría. Dice palabra sabiduría, logos, sofías.
¿Hasta aquí hay alguno con alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos hablado? ¿Todo está claro? ¿Estamos bien? Ok. A los que estoy viendo, creo que sí. Entonces, empezando ahí, el primer don que nosotros podemos ver dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? La sabiduría es la aplicación propia de los hechos. Es esa capacidad de hacer lo correcto en situaciones difíciles. No es solo conocimiento. El conocimiento es acumulación de hechos. Entonces, hay una diferencia entre ser sabio y ser inteligente o tener conocimiento. Hay una diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de conocimiento, si yo les digo, este animalito, ¿verdad? Lo que me diría el conocimiento mío es que ese animalito no es un gato, ¿cierto? Entonces nuestra inteligencia nos dice, ese animalito no es un gato, porque un gato, ¿verdad? La última vez que lo miré era así, ¿verdad? Entonces, esto es un gato, esto sí es un gato, esto no es un gato. Eso es conocimiento. Ahora, ¿qué sabiduría? Como no es un gato, no voy a ir a agarrarlo, ¿eh? No voy a ir a abrazarlo, a menos que quiera perfumarme. ¿Eh? Pero ese es el punto, la sabiduría, que es lo que dice, no sabes qué es, o sea, o no es un gato, entonces no lo vamos a tocar. Eso es alguien sabio. Entonces yo puedo ser inteligente, tener el conocimiento y no ser sabio. Es una diferencia. Cuando nosotros miramos, ¿verdad? Este chofer, ¿verdad? Nosotros podemos ver, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría dice es el temor de Jehová. Hay muchas personas inteligentes, pero pocos sabias. Y este es un ejemplo de eso. Para manejar este vehículo, ¿ustedes creen que se necesita inteligencia? Y sí, claro, ¿verdad? Ese es el versículo. Este vehículo debe tener como 16 cambios, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Tiene que pasar un montón de exámenes. No es, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una licencia para utilizar un automóvil, pero para esto se necesitan como 3 licencias para llegar a manejar un camión de este tipo. Más que es cisterna, ¿verdad? Y lleva material inflamable, entonces las personas tienen que ser precavidas, ¿verdad? Como es el caso. Entonces, en este punto, es una persona inteligente para poder manejar este vehículo. Ahora, es una persona sabia, no, no más mínimo. ¿Habrá aquí alguna señal que le indica a él que no debía haber pasado? ¿Verdad? Hay una luz roja, hay una aguja, debe haber una sirena que habla que el tren viene, todo eso, y ¿verdad? Él simplemente se atravesó. Entonces, esto es una persona que inteligente, pero no es una persona sabia. Ahora, la palabra de sabiduría, cuando nosotros vemos su aplicación dentro de la escritura, la palabra sabiduría no te hace un gurú, no es que tú vas y te preguntan todo y tienes todas las respuestas, sino es en ciertas determinadas situaciones, Dios te da la solución, una solución increíble en el momento, ¿verdad? Necesario. ¿Será necesario este don para la iglesia hoy en día? ¿O eso era solo para el tiempo de los apóstoles? No, ¿verdad? Porque a veces hay problemas en la iglesia o no, o solo en la mía. Sí, ¿verdad? Qué importante alguien con el don de sabiduría, porque el don de sabiduría es para resolver el conflicto en el momento de parte de Dios como una solución, decimos nosotros, salomónica, una decisión que, wow, más bien unifica a las partes o se hace lo que se tiene que hacer, se hace lo correcto. Pero es cuando dicen un conflicto, Dios pone la solución en tus labios. Ejemplos bíblicos. Bueno, en el Antiguo Testamento no hay mejor ejemplo que Salomón. Recordemos la situación con las dos madres que decían que este niño, ¿verdad? Que ellas tenían era su propio hijo, las dos discutían en ese sentido, cómo saber cuál era la madre verdadera. Y viene, ¿verdad? El Espíritu Santo le da esta sabiduría a Salomón para que él diga lo siguiente. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Wow, qué increíble, ¿verdad? Esta palabra. ¿Qué es lo que iba a aflorar acá? La verdadera madre prefiere perder al niño que verlo muerto. Entonces, esto es palabra de sabiduría increíble para resolver un conflicto. Esto viene de parte de Dios. Esto es Dios como Dios actúa
en ese momento. Palabra de sabiduría la vemos constantemente por Jesucristo. Yo me imagino el tiempo que gastaron, ¿verdad?, los escribas y los fariseos para ponerse de acuerdo en cómo tentar a Jesús, porque en esta pregunta que le hicieron a él, no importa cómo respondiera, iba a quedar mal con un grupo o con el otro. No había forma de que él, ¿verdad?, quedara bien con los dos grupos, pero es el Espíritu Santo el que actúa a través de Jesucristo. Dice, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, porque es algo astuto, es algo que era muy difícil, era algo que, ¿verdad?, que no tendría, ¿verdad?, por ningún lado, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Si digo que no dar tributo, me van a acusar con César, va a ser una persecución inmediatamente. Si digo que sí, el pueblo, ¿verdad?, va a increparme, etcétera. Era algo muy difícil. Dice, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen, la inscripción? Y le respondieron, de César. Entonces les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Wow. Silencio total, ¿verdad? Esto es palabra de sabiduría. ¿Será necesaria palabra de sabiduría para resolver los conflictos? Maravilloso, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Estos dones para hoy, para nuestras vidas. Luego, uno de los conflictos que iba a dividir la iglesia en dos en el primer siglo, eso es uno de los conflictos más grandes que había en ese momento, y era la tensión de las viudas. Habían viudas que eran, ¿verdad?, judías, y habían griegas o gentiles. Y estas viudas tenían ciertas características que tenían que tener para poder ser alimentadas por la iglesia, y la iglesia se hacía cargo de ellas. En medio de esto, ¿verdad?, ellas recibían alimentación, y cuando estaban en esa alimentación empezaron a haber quejas de unas y las otras, que eran mejor atendidas unas que las otras y demás, y ya en ese momento había una división entre la iglesia, entre los dos, ¿verdad?, grupos. Y esto era grave porque era la primera división de la iglesia y podía causar eso. Yo he visto iglesias a veces hasta cerrar porque no se ponen de acuerdo en qué color tiene que pintarse la iglesia. Y, ¿verdad?, iglesias que hacen votaciones para eso, y cierta parte dice no va a ser de este color, la otra no lo puede ser de ese color, y en medio de eso, ¿verdad?, terminan, ¿verdad?, separados, hermanos que no se hablan, ¿verdad?, entre ellos, precisamente porque tienen diferentes posiciones, pero la palabra sabiduría es fundamental. Entonces Dios, ¿verdad?, el Espíritu Santo actúa en Pedro, en un pescador, y a este pescador le da esta clase de sabiduría en Hechos 6 del 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿La multitud de quién? De los discípulos. ¿Qué está hablando? Personas que habían decidido, ¿verdad?, negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirlo. Esos son discípulos, ¿cierto? Bueno, ellos son los que están discutiendo en ese sentido. Entonces vemos que no es raro que hoy pase en nuestras vidas, ¿verdad?, cuando muchos que van a la iglesia, ¿verdad?, no han tomado decisiones de ser discípulos de Jesucristo. Bueno, esto está ocurriendo. Satanás quiere dividir a la iglesia, y convocan a los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Debemos enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado. Y no es que una cosa sea mejor que la otra, pero lo mejor es yo hacer lo que Dios, lo que a mí me corresponde. Pero esto no queda ahí. El Espíritu le da, ¿verdad?, esta palabra de sabiduría a Pedro y dice, hermanos, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. Qué importante, ¿qué dijeron ellos? Ellos no dijeron, ok, voy a escoger a 7 para que nadie, ¿qué pasa si Pedro los escoge? Y ahí al final él es judío, ¿ah? ¿Por qué escogió a aquel? No es porque es primo, no es porque es familia, ¿verdad? Cierto, ni siquiera eso es lo que sucedió. Él dice, ustedes, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos están divididos. Ahora tenían que ponerse de acuerdo para poder escoger, ¿verdad?, las personas que tenían que estar. Vemos como algo que los separó, ¿verdad?, esta situación iba a tener que ponerlos de acuerdo. Porque no, si escogen a Esteban, yo no, porque usted es el que lo está promoviendo. No, sabe que Esteban es de buen testimonio, está lleno del Espíritu Santo, es sabio.
¿Saben qué? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo también, ¿verdad? Ya lo que los dividía más bien los iba a unir y tenían que ponerse de acuerdo para escoger a estos siervos de Dios, a estos hombres. Entonces miramos cómo la palabra sabiduría trae esto. Entonces buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que es importante para servir una mesa, ¿verdad? A veces nosotros decimos, bueno, el hermano que limpia no tiene que ser tan importante, no puede ser el que esté llegando, no importa cómo esté con el Señor. Bueno, no es lo que vemos en la Escritura, sino que eran personas llenas del Espíritu Santo para que estuvieran actuando de la forma correcta y no, ¿verdad? Estuviera, ¿verdad? Acomodando las sillas, criticando a medio mundo, sacándole la cara que la gente no llega temprano, amargándose él como tal, y creando división en lugar de unión. Qué importante que cada uno esté funcionando de la forma correcta. Entonces, para que estas personas estén ahí, si era una persona llena del Espíritu Santo y de buen testimonio, el llenar del Espíritu Santo está lleno del amor ágape de Dios. ¿Qué iba a hacer? Que él iba a hacerlo con amor, iba a buscar glorificar a Dios en medio de eso. No iba a subestimar el hecho de dar alimento a las viudas. Todo eso ocurre, ¿por qué? Porque es alguien lleno del Espíritu Santo. Dice que les encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Palabra de sabiduría, algo que venía para división, ¿qué causó? Unificación dentro de la iglesia. Esto solidificó a la iglesia, esto ayudó a la iglesia, esto lo hizo crecer. ¿Qué va a pasar en el próxima vez que hubiera problemas? Vamos a orar, vamos a buscar solución. No es un asunto de verdad, de minimizar esto, y sino que ellos a través de eso están creciendo, se están edificando y vemos la importancia de la palabra de sabiduría. Luego tenemos lo que es palabra de conocimiento, logos gnosis. La ginosco es conocimiento por experiencia propia. En este caso es conocimiento, gnosis. Logos gnosis en griego, palabra de conocimiento. Dice a otro les da la palabra de conocimiento por el Espíritu. Es un conocimiento, una información que se nos da de una manera sobrenatural. Esto no es un aspecto, ¿verdad?, de un conocimiento, de un chisme, de algo que alguien me dijo, sino es algo que trae Dios para nosotros, un conocimiento que no sabemos por ningún medio natural o por un estudio. No es tampoco un psicoanálisis de la persona, no se trata de eso, sino es una información que Dios nos da en una situación. En el caso de Eliseo, palabra sabiduría es para resolver el problema. En este caso es un conocimiento que viene a nosotros, una información de parte de Dios, que en este caso nos habla de algo que la persona vivió o algo que está viviendo y que Dios lo va a utilizar para ministrar a las personas, para proteger a su pueblo, para, ¿verdad?, el beneficio y la edificación del pueblo de Cristo. En el caso de Eliseo conocía sobrenaturalmente lo que iba a hacer el rey de Asiria, Ben-Hadad. En Segunda de Reyes 6, del 8 al 13, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando a su siervo dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo de una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó, y por esto llamó a se turbó por esto. Wow. Es que, sabes que no está sirviendo el aire acondicionado, entonces ya me está afectando. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de vuestros, quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Quién es el traidor entre nosotros? Entonces acá, ¿verdad? Ben-Hadad está diciendo: alguien me está traicionando. ¿Cómo es posible que cada vez que vamos a atacar por un lugar, ahí, ¿verdad? Ellos no pasan por ese lugar? Queremos hacer una emboscada y no hemos podido. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y le dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y fue dicho: he aquí que él está en Dotán.
Entonces miramos acá este don de palabra de conocimiento para proteger a su pueblo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el Señor le revelaba a Eliseo dónde iban a atacar, dónde estaban disparando al pueblo. Ahora, ¿cuál es el resultado de la palabra de conocimiento? El pueblo es protegido, pero el Hijo de Dios, en este caso, ¿verdad? El siervo de Dios, el profeta, era perseguido. Y a veces utilizar un don, ¿verdad? No va a ser popular, va a ser personas que reaccionen en diferentes formas. Y eso lo podemos ver también, ¿verdad? En nuestros días, como hay personas que van a reaccionar en diferentes formas, pero nosotros tenemos que buscar la unidad de la iglesia, unificar y utilizar lo que Dios nos ha dicho. En ocasiones, cuando usted habla con una persona y Dios le revela algo, aunque los hagas en amor, ¿verdad? Hay personas que reaccionan en diferente forma, pero el objetivo, ¿verdad? De esto es poder edificar, poder, ¿verdad? Que la persona pueda reencontrarse con el Señor, que la persona pueda restaurarse o que Dios proteja, ¿verdad? En una situación determinada. Jesús con Natanael, recordemos cómo Jesús le declara a él donde él estaba a solas orando. El resultado, Natanael se convierte en un discípulo de Jesucristo. Jesús y la mujer samaritana, como Jesús sabía que ella había tenido 7 maridos y que con el que estaba no era. Bueno, eso es palabra de conocimiento. Pedro con Ananías y Zafira. ¿Cómo sabía Pedro que Ananías y Zafira habían, verdad, guardado dinero, que no habían utilizado, verdad, que no estaban entregando todo el dinero? Bueno, eso es una palabra de conocimiento del Espíritu Santo dándoselo a ellos. Y, por ejemplo, cuando él está en la visión, donde el Señor está bajando un manto con animales y le dice mata y come, y todo esto hablando acerca de que el Señor iba a purificar a los gentiles, que no los llamara inmundos. En medio de todo eso, Pedro todavía está en la azotea, ¿verdad? Pensando en esta visión de qué significaba, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Le da una palabra de conocimiento. 3 hombres están abajo buscándote, baja porque están ahí. ¿Cómo sabía este conocimiento? Bueno, esto es el Señor. En mi caso, recuerdo que cuando estaba en el colegio, nosotros, ¿verdad? Yo y otro compañero decidimos empezar a orar por los demás. Entonces, en los recreos, decíamos, si alguien quiere oración, venga a nosotros, venga con nosotros y vamos a orar por ustedes. Una ocasión, en un recreo, llegó una muchacha de otra clase y me dijo, Víctor, ocupo que ore por mí. Entonces le digo, sí, claro, ¿por qué? ¿Algo en general o tiene una petición particular? Y dice, bueno, no, es que discutí con mi mamá, entonces me siento mal, entonces quiero que ore por eso. Entonces, ok. Entonces yo empecé a orar por ella y en medio de la oración, no sé por qué el Señor empezó ¿verdad? A utilizarme. Yo le dije, bueno, recuerda que Dios siempre te va a perdonar. Siempre que vengas al Señor, Dios te va a perdonar sin ningún problema. Pero algo importante es que sepas que no necesariamente que Dios te perdone significa que no vas a tener una consecuencia, porque la consecuencia no tiene que ver con que Dios te perdonó sí o no, no, Él te perdona, pero a veces hay consecuencias que vamos a asumir en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si usted se hubiera acostado con su novio y su menstruación estuviera retrasada, que Dios te perdone no significa que no estás embarazada. Dios te perdona porque tú estás arrepentida de tu acto, ¿verdad? Que fue inmoral, fue en contra de lo que Dios quiere. Y Dios te perdona y te mira, ¿verdad? Delante de Él, ¿verdad? Con su amor y demás. Pero no significa que no vas a quedar embarazada porque Dios te perdonó, entonces ya ahí quedó todo. Entonces ella empezó a llorar y a llorar y a llorar. Ahora, el ejemplo que yo le estoy diciendo tenía que ver algo con que discutió con la mamá. No, ¿verdad? No más mínimo. Pero ella empezó a llorar y a llorar y me dijo que esa era la situación. Entonces le dijo, Víctor, ¿cómo sabes eso? Le digo, "No, yo no sé, simplemente estaba dando un ejemplo, esto es Dios. Y se quebró y de hecho se reconcilió con el Señor o aceptó a Cristo y fue algo muy bonito, pero fue un conocimiento, ¿verdad? Del Señor sobre esta situación que me usó en esa forma, indirecta, por decirlo de alguna forma. Pero el hecho de estar ahí, de ponerme a orar, ¿verdad? Permitió que uno de los dones fluyera. Entonces fue un conocimiento que yo no sabía, pero vino de parte del Señor para la salvación de una persona. Entonces los dones están vigentes, están ahí. El objetivo de este don, del don de palabra de conocimiento, no es ser el chismoso más popular en la iglesia,
No es que Dios me da una información para yo divulgarla. No es pararme enfrente de todos y empezar, Dios me ha revelado, ¿verdad?, que aquel hermano, si no se arrepiente y si no hace esto, no, ¿verdad? El objetivo de Dios, ¿cuál es? Es edificar, es restaurar, es animar, es decirle, te amo mucho, yo estoy presente, yo soy real. Yo miro lo que haces y quiero, ¿verdad?, ayudarte en esta situación. Es exhortar en amor, ese es el objetivo de este don. Es la forma en que debe fluir. Y en 2 Timoteo 2, del 25 al 26 nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque, porque si quizá, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y el objetivo en todo esto, ¿verdad?, es siempre con mansedumbre, siempre en amor. Si Dios nos revela algo sobre una situación, sobre una persona, a veces, ¿verdad?, no es tanto, ¿verdad?, como una información, como que el Señor pone un peso por una persona también. Y dice, ¿cómo estás? Y la persona te dice, bien, pero usted sabe que no está bien. O sea, siente que no, sorry, pero no sé, ¿realmente estás bien? Siento que Dios me dice que tengo que orar por ti, que necesitas oración. Y de pronto la persona se quiebra y dice, wow, Víctor, realmente sí, no, ¿verdad?, estoy en esta situación. Y abre para orar, para una restauración, para unificación. Entonces, el ejercicio de todos estos dones es eso, unificar, glorificar a Dios. Vemos la importancia de estos dones para el día de hoy en nuestras iglesias. Es importante tener estos dones con el objetivo de apoyarnos, de seguir creciendo.